Bueno, yo creo que hicimos bastantes cosas bien, sobre todo con balón. Lo que sí que nos mató fue la parte defensiva, o bueno, mejor dicho, las transiciones, que fue donde más daño nos hicieron, y el balón parado, tanto ofensivo, que sacamos mucho y no conseguimos materializar ninguna ocasión, y defensivo, que encajamos el primer gol. A ver, después de perder siempre duele, siempre estás jodido, pero creo que el hecho de llevar 2 partidos haciendo cosas bien, aunque no hayamos conseguido sumar 3 puntos, creo que nos refuerza en seguir en la misma línea y llegar este fin de semana contra el Ávila y seguir en la misma línea que vamos, mejorar las cosas y los errores que cometimos en estos 2 partidos para poder sumar los 3 puntos. Como todos los de la categoría, un partido difícil, duro, seguramente muy físico por el rival, pero que esperamos que con el apoyo de la gente y la confianza que seguimos teniendo nosotros mismos, que podamos hacer un buen partido y por fin conseguir la victoria y aquí en casa. Pues espero y quiero que el mismo que tuvimos contra el Curus en la primera jornada y el mismo que tuvimos el otro día fuera de casa en Luanco, que se desplazó bastante gente y al final eso lo notamos. Se ve que la afición está con nosotros y eso nos da mucho para seguir adelante e intentar conseguir la victoria, sobre todo por ellos.